Listos. Hoy día vamos a ver el tema el hombre como un ser de relaciones. Puede ser que más o menos ya hayan topado este tema con Adrián. Él más o menos explicó sobre qué es el hombre, cómo se entiende desde la filosofía y todo aquello. Hoy vamos a ver sobre todo la idea central, que es el hombre es un ser de relaciones. ¿Alguien tiene alguna idea de qué significa que el hombre es un ser de relaciones? Que un hombre no solo vive de un yo, sino que necesita una comunidad. Genial, muy bien. ¿Qué más? Algo que te puedo decir, Maximiliano, es que en el momento de la creación, Dios también vio que el hombre siempre va a necesitar de estar con alguien al lado. Por eso creó a la mujer, porque vio que el hombre se sentía solo, entonces necesitaba a alguien en común. Perfecto. Justamente nosotros esencialmente somos seres de relación y bueno, y esto es lo que va a marcar toda nuestra realidad, nuestro entorno, nuestra forma de ser, nuestra forma de convivir, nuestra forma de vivir, nuestra forma de existir. La idea central que hoy veremos es que el hombre es un ser de relaciones. Esto es una consecuencia gracias a una apertura que nosotros tenemos en nuestro ser. Es esta apertura que nos hace, cuando decimos apertura, también puede decir que el hombre es abierto, ¿no? ¿Abierto a qué? Abierto a la realidad. Podemos decir también que el concepto de relaciones es, pues, es algo puramente humano. Solamente el hombre es capaz de relacionarse, ¿sí? Bueno, hablando desde el punto de vista creativo, ¿no? Porque todo esto, toda nuestra relacionalidad, pues parte, nace y surge de Dios. Dios es el ser por excelencia de relación. Y nosotros también compartimos eso. ¿Por qué? Porque Él nos ha creado así. Entonces, esta esfera es puramente humana, ¿no? Que nace de la divina. Las relaciones guardan en sí mismas connotaciones de ¿qué? De tres cosas. Pluralidad, trascendencia y temporalidad. Aquí también podríamos agregar la consecuencia. ¿Qué significarán estas cuatro cosas? La pluralidad se refiere, pues, a que nosotros no estamos solos aquí, ¿no es cierto? Nosotros nos relacionamos con lo divino, con la naturaleza, con otras personas, con todo lo que nos rodea. Por eso es plural, ¿sí? También indica esta connotación de trascendencia. Implica que no solamente me quedo en mí, sino que soy capaz de acercarme, de conocer lo que me rodea, de no quedarme en mí mismo, sino de experimentar lo que me rodea. Lo otro, la consecuencia. ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos siempre en camino. Nosotros no es que estamos estáticos aquí, sino que siempre estamos en camino. En camino hay una consecuencia.
Y con esto se agrega la temporalidad. Nosotros efectivamente nos desarrollamos en un tiempo específico, en un tiempo y en un espacio, ¿no es cierto? Nosotros, pero tenemos la capacidad de experimentar el tiempo que estamos viviendo, lo que ha ocurrido, y ahí es donde nos damos cuenta del ayer, del hoy o presente y del futuro. Hay tres tipos de relaciones en el hombre, tres categorías. Lo primero, la relación con lo divino. Lo segundo, la relación con lo humano. Y lo tercero, la relación con la naturaleza. Es increíble cómo estas tres relaciones marcan toda nuestra vida. Incluso si nos ponemos a pensar un poquito más allá, todo lo que la iglesia nos ofrece es justamente esto. La relación con lo divino, con lo humano y con la naturaleza. Todos los sacramentos están llenos de esta connotación. Vamos a abrir este pequeño paréntesis. Por ejemplo, en la confesión, en el sacramento de la confesión, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hace el pecado con nosotros ya en primer lugar? ¿Nos aleja de la gracia de Dios? Ya nos aleja de la gracia de Dios. Pero con lo que concierne a las relaciones con lo humano, lo divino y la naturaleza, ¿qué es lo que hace el pecado? ¿Qué creen que hace el pecado? Rompe relaciones y amistades con la gente. Exacto, ¿no es cierto? El pecado lo que hace es que rompe todas estas relaciones. Cuando nosotros pecamos, nos damos cuenta que rompemos la relación con Dios. Nosotros rompemos la relación con Dios. Rompemos la relación que tenemos con lo humano, con las demás personas, e incluso aquí también intervienen nuestra propia persona. Interrumpimos la propia relación que nosotros tenemos con el yo propio. Y lo tercero es que también rompe la relación con la naturaleza. Cuando yo peco, se rompen estas tres relaciones. Hay mucha gente que dice, ¿por qué me voy a confesar con un sacerdote si es de igual de pecador que yo? ¿Ustedes qué les dirían? ¿Por qué? A ver. Lo que me enseñaron en la catequesis, que el que me confiesa no es el sacerdote, sino que Jesús está en la persona del sacerdote. Ya, perfecto, ¿no es cierto? Primero, tenemos que, cuando nosotros pecamos, rompemos estas tres relaciones. Con lo divino, con lo humano y con la naturaleza. Cuando se me da la gracia de la confesión, ¿qué es lo que hace? Restituye, vuelve a unir, vuelve a ligar estas relaciones. El sacerdote está en representación ¿de quién? De Dios, ¿no es cierto? Ya. A él yo le confieso, pero no es a él, es a Dios a quien yo me estoy confesando, ¿no es cierto? También el sacerdote, ¿a quién representa? A la comunidad. No nos olvidemos que el sacerdote está ahí, ¿para qué? Para ofrecer, para congregar nuestras oraciones y ofrecérselas a Dios. Ese es el papel del sacerdote. Entonces yo también estoy restituyendo la relación que tengo con ¿quién? Con lo humano, con la comunidad, y también, ¿qué es lo que pasa? Cuando se restituyen estas dos cosas, necesariamente se restituye la relación ¿con qué? Con la naturaleza, ¿sí? Entonces, ahí, bueno, ahí ya les expliqué algo de catequesis también, pero también con este pequeño ejemplo, les quiero decir que la iglesia nos va a ofrecer los sacramentos como actualización del misterio de Dios, pero también como
como actualización de nuestro propio ser, porque nos vuelve a restituir lo que hemos perdido, lo que nosotros mismos hemos perdido, la relación con lo divino, con lo humano y con la naturaleza. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, ¿no es cierto? Está. Estas relaciones de lo divino, lo humano y la naturaleza son relaciones que no se pueden separar. No se puede hablar de que yo tengo una relación con Dios si no tengo una relación con lo humano. O no puedo decir que yo tengo una verdadera relación con lo humano si no tengo una relación con Dios o con la naturaleza. Todo esto siempre son relaciones concatenadas. Es decir, que no se pueden separar. Tú no puedes tener una relación con alguien apartando lo otro. Estas relaciones con lo humano son relaciones que los hombres establecen entre sí. Y a estas pues también durante todo el texto se nos habla de que son relaciones con el mundo. Es decir, cuando yo diga relaciones del mundo, es relaciones de lo humano, ¿sí? Del hombre con el hombre. Ya. Estas relaciones con lo humano o con el mundo tienen en el mismo sentido y nacen de la capacidad de nuestra relación con lo divino. Es decir, que mi relación con las demás personas será conforme a la relación que yo tenga con Dios. Si yo no tengo una buena relación con Dios, mis relaciones con los demás, pues no será tan efectiva. ¿Por qué? Porque si no descubro mi trascendencia en Dios, si no descubro la verdadera relación con lo divino, no puedo relacionarme correctamente con las demás personas. Aquí se me viene justamente el evangelio que nos propuso la liturgia en estos días, que nos dice, no, quien ama más a su padre o a su madre o a su hermano más que a mí, no es digno de mí. Y claro que es verdad. ¿Por qué? Porque el primer amor, nuestro amor ese es el amor que da consecuencia a los demás. Si yo simplemente me basara en el amor humano, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos cansamos, nosotros nos hartamos, cambiamos de decisión, a veces quiero, a veces no quiero, a veces me canso, ¿no es cierto? Por eso ¿se acuerdan que yo les decía que la fidelidad de Dios es lo que me hace capaz de ser fiel a mí? ¿Se acuerdan que decíamos eso en el anterior encuentro? Lo mismo. El amor si yo me anclo en el amor de Dios, podré amar a las demás personas. El amor primero es el amor que rige o manda a los demás amores que yo tengo aquí. Entonces, si yo amo verdaderamente a Dios, yo no puedo tratar a mi hermano o a mi prójimo como quiera. No, no es cierto. ¿Por qué? Porque el amor a Dios me dice que yo he sido amado, que yo he sido perdonado, que yo he recibido misericordia. De la misma manera, yo tengo que amar, perdonar y dar misericordia a los demás. ¿Se dan cuenta? Yo no puedo tener una verdadera relación con las demás personas si yo no tengo primero una relación verdadera con Dios. Y este encuentro de las dos relaciones, tanto con Dios como los hombres, este encuentro se da una verdadera relación con la naturaleza. ¿Por qué? Porque si yo amo a Dios, si yo amo también a la humanidad, ¿qué es lo que yo quiero? Darle un buen cuidado a la naturaleza. ¿Por qué? Porque es ahí donde yo me desarrollo y donde las demás personas también se desarrollan. Entonces, la relación con lo divino, la relación con lo humano y la relación con la naturaleza van de la mano, no se pueden separar.
Pero, ¿qué es el hombre y qué es el ser humano? ¿Ustedes creen que hay alguna diferencia entre qué es el hombre y qué es ser humano? ¿Cuál creen que será esa diferencia? Hay una... Estos son ya connotaciones de los pensadores, de los filósofos, ¿no? Pero claro, hoy vamos a ver más o menos cómo distingue Freire. Se dan cuenta que este es un educador, ¿no es cierto? Freire dice que cuando hablamos de hombre, hablamos simplemente de el soporte material biológico. Es decir, que bueno, que se da cuenta que es parte de la naturaleza, que es finito, inconcluso, inacabado, indigente, temporal. Es decir, que no se distingue de los animales. Es decir, como hombres, pues nos damos cuenta que tenemos la misma característica biológica. Nacemos, crecemos, se reproducen y mueren, ¿no es cierto? Eso es lo que se dice. Pero cuando ya hablamos de ser humano, significa que en todo tiempo el hombre es un ser abierto, es un ser capaz de relacionarse, y se localiza en la naturaleza de las relaciones que establece. Es decir, que su singularidad se da en que forma parte de la naturaleza y al mismo tiempo se da cuenta que se encuentra con otros hombres, se da cuenta que se encuentra con la naturaleza y se da cuenta que se encuentra con su creador. El ser humano implica que tú y yo nos damos este paso del simplemente vivir a una experiencia del existir. ¿Qué significa esto? Pues que dice Freire, ¿no? Todos vivimos, tanto las plantas, los animales, los hombres, pero el único que es capaz de conocer que existe, de saberse que existe, de experimentarse que existe, es el hombre. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de discernir, tiene la capacidad de conocer y tiene la capacidad, ¿para qué? Para darse cuenta de que está en el mundo, pero no solamente que está, no solamente se percibe que está, sino que se experimenta que está, que sabe estar. Esto guarda en sí, como les decía, estas connotaciones de pluralidad, de trascendencia, de consecuencia y de temporalidad. Para el hombre, el mundo es una realidad objetiva, independientemente, es decir, que el hombre se da cuenta de que existe él, pero también que existen otros, ¿sí? Esto significa que es una realidad objetiva. ¿Por qué? Porque independientemente de que tú conozcas o no conozcas, lo que está a nuestro alrededor existe, ¿sí? Aquí es importante que vayamos tomando en cuenta todo esto, porque luego en el momento del acompañamiento que nosotros vamos a tener, vamos a dar a nuestros jóvenes en los grupos juveniles, es necesario que primero nosotros nos demos cuenta de esto, de que como seres relacionales necesitamos hacer que los otros también sean conscientes de esto, de que pasen del hecho de vivir a un hecho de existir. Ese es el papel que nosotros debemos tener. Luego, el hombre es un ser de relaciones y por eso, como les decía hace un momento, discierne y trasciende. Solamente en la trascendencia el hombre deja su estado de vivir para existir. Solamente en la trascendencia, no nos olvidemos de esto.
nos damos cuenta que no solo somos parte de este todo, de esta creación, sino que por nuestra capacidad de ser abiertos, de tener relaciones, nos damos cuenta de que nos distinguimos de los demás, de que existimos nosotros y que existen los otros. Existimos nosotros y existen los otros. Existo yo y existe el otro. En esto también nos damos cuenta de que aquí nos podemos trascender nuestra finitud y nuestra mortalidad. ¿Se acuerdan que hace ratito nomás dijimos que el hombre, cuando hablamos de hombre, nos basamos simplemente al campo biológico, a nuestra finitud, a nuestra mortalidad, a nuestras carencias que tenemos? Pero la trascendencia, cuando nosotros somos conscientes de que existimos, de que tenemos relaciones, solamente así nos damos cuenta de que vamos trascendiendo. ¿Por qué? Porque somos capaces de relacionarnos con lo más grande, con nuestro Creador. Nuestra trascendencia se da y se funda ¿en qué? En Dios. Nosotros tenemos nuestro origen, nuestro principio y nuestro fin último en nuestro Creador. El Creador del hombre, pues, no estableció en nosotros la dominación. No nos creó para ser dominados. Y esto tenemos que tenerlo muy en claro. No tenemos que mostrar a un Dios, como les decía hace 2 encuentros, que Dios no es este Dios policía que está esperando a que nosotros nos equivoquemos para castigarnos, que está viéndonos cuando fallamos, cuando hacemos tales cosas. No, es un Dios amor, es un Dios misericordia. Y es ahí que nos crea libres, no nos crea para dominarnos, nos crea con la capacidad de relacionarnos con Él. Si queremos, lo hacemos. Y si no, no lo hacemos. Nos crea en libertad. Nos ha creado para que nos relacionemos con Él, sí, pero que lo hagamos libremente. Justamente aquí es necesario que vayamos a nuestros grupos juveniles. Cuando nosotros tenemos un grupo juvenil, nos damos cuenta que ciertamente hay jóvenes con muchas personalidades. Unos son más alegres, otros son más callados, otros tienen varias cosas, ¿no? Pero está en nosotros que seamos capaces de integrar nuestra humanidad y que podamos ser capaces de que ellos sepan mostrarse quiénes son. Sepan direccionar su vivir a un existir. Que sean capaces de ser protagonistas. Y este es un papel que a nosotros, primero hacerlo en nosotros, que es muy complicado, que es muy difícil. Descubrirnos que somos libres, descubrirnos que somos capaces de entablar verdaderas relaciones. Es algo muy difícil de experimentarlo primero nosotros. Cuando nosotros estamos en un grupo juvenil, sí, podemos incluso tener un grupo de amigos. Pero cuando salimos del grupo juvenil, ¿qué es lo que pasa? Tenemos otra personalidad, tenemos otra manera de pensar, otra manera de hablar, y nos damos cuenta que nos vamos poniendo como máscaras
En una parte soy así y en otro lugar soy de otra manera. En un lugar puedo hablar con un vocabulario y en otro puedo hablar con otro vocabulario. En una parte me expreso de una manera y en la otra, pues así, y vamos cambiando y vamos mostrando facetas en nuestra propia vida. Nuestra capacidad tiene que ser de acompañantes, de indicar un camino en donde se vayan impregnando verdaderas relaciones. Gustavo nos decía cuando recién inició el curso de que tenemos que llegar a ser originales. ¿Qué significa esto? ¿Qué significaba esto? Que tenemos que ser capaces de ser cristianos en todo lugar. Que tú no tienes que tener vergüenza de mostrarte quién eres. Hay un texto de los primeros siglos que mostraba cómo eran los cristianos y la capacidad y lo que les diferenciaba de los demás era la capacidad de amarse que se tenían. Es decir, que no les reconocían a un cristiano porque llevaban una cruz aquí, o no reconocían a los cristianos porque se vestían de tal forma, sino que cómo reconocían a un cristiano. La respuesta es: miren cómo se ama. En medio del mundo, ellos eran capaces de mostrar a Dios sin utilizar ningún distintivo exterior. No era necesario llevar una cruz aquí para decir que eran cristianos. Ni siquiera decían que eran cristianos. Simplemente su manera de vivir mostraba eso. Y eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros. Por eso, la medida del amor que yo tenga con Dios es la medida en la cual yo me pueda relacionar con los demás. Dios quiere hacer eso con nosotros. Dios nos quiere mostrar que nosotros somos libres y nuestras relaciones nos deben dar precisamente esta capacidad de mostrar, de ser libres y hacer libres a los demás. Esto es como ¿cómo se podría decir? Es como algo que es un fin, pero también es un proceso. Nuestra relación con Dios y nuestra relación con las personas es un fin, pero es un proceso al mismo tiempo. Porque cuando yo me relaciono con Dios es porque soy libre, pero en esta relación también hay un proceso. Si me dejo entender más o menos ahí. Muchas veces cometemos el error de que cuando estamos en un grupo juvenil, queremos que todos piensen como yo pienso. Queremos que todos hagan lo que yo digo. Queremos que los demás se muevan como yo quiero. Y a veces jugamos como si fueran fichas de ajedrez, ¿no es cierto? Entonces, ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos deshumanizando a los demás. Y nuestro papel como líderes en los grupos no tiene que ser la deshumanización, tiene que ser la humanización de los demás. Y es por eso que los grupos juveniles se acaban. ¿Por qué? Porque a la final lo que hemos estado haciendo es lo que yo quiero, nada más. Lo que yo quiero. Por ejemplo, yo quiero irme de paseo. Entonces, justo hay una jornada en Loja, digamos así. Entonces, ¿qué hago? Vamos a hacer cosas para irnos a esa jornada. Pero en el fondo no es la jornada, sino es porque yo quiero ir. ¿Se dan cuenta? O sea,
no les digo que está mal ir a la jornada, sino las motivaciones que yo tengo. Tenemos que hacer de los demás seres humanos. Si nosotros no somos capaces de hacer libres a los otros, estamos haciendo perder el tiempo a los jóvenes. Y preferible que se queden afuera. Porque en el fondo, luego, después de que pasen un año, tal vez, o 2, luego se van a ir y luego van a decir, yo. Y luego ni siquiera van a ir a la iglesia o ni siquiera van a ser cristianos, incluso, sino que simplemente van a estar ahí. Y la experiencia que vivieron en el grupo juvenil será una más del montón. Entonces nosotros como líderes tenemos que hacer de nuestras relaciones con los demás relaciones liberadoras, relaciones que hagan libres a los otros, relaciones que liberen a los demás. Y esto es algo que aparentemente es muy sencillo, pero no es así, porque implica todo un proceso. Aquí viene todo lo que yo les había dicho, de la memoria, todo lo que les había dicho de que tenemos que curar nuestras heridas, que tenemos que curar las heridas de los demás, tenemos que nuevamente entablar relación con nuestro pasado, curar eso, nuestra manera de relacionarnos con los demás. Todo eso implica nuestro papel, este papel de liberación, porque implica conocer uno a uno a los demás, ver qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, qué es lo que piensan, qué es lo que no, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, el por qué. Hacer que los demás también tengan opinión, hacer que los demás tengan voz. Cuando nosotros le quitamos la palabra a los demás, es decir, cuando nosotros no valoramos lo que el otro piensa, lo que el otro dice, lo que el otro quiere expresarse, lo estamos deshumanizando, porque no le damos el valor que se merece al otro. Entonces, este papel que tenemos nosotros es súper complicado. Liberar a los demás. Pero primero tenemos que liberarnos nosotros. Solamente en la libertad encontramos nuestra condición de hombres. Nuestra condición de ser humanos. Solamente en la libertad. Ustedes son libres. Yo soy libre. Pero tenemos que ejercer esa libertad. Y quienes pretenden anular o disminuir la libertad, en el fondo lo que hacen es hacer objetos. Y es esto lo que tanto nos dice el Papa, ¿no? La cultura del descarte. Es lo que dice las personas, los abuelitos que ya no nos sirven, pues ya ni bola les paramos, ¿no es cierto? O en los grupos juveniles mismos, siempre hay un calladito, uno que no es tan popular. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo aislamos y ya. Si está o no está, nos da lo mismo. Ese es hacer objeto a los demás. Y claro, cuando necesitamos para que nos ayude a mover cosas, ahí sí lo buscamos. Entonces, nuestra capacidad para relacionarnos tiene que ser esta capacidad para dar libertad al otro, hacer que el otro sea consciente de su libertad, hacer que el otro pueda, se podría decir, pueda desarrollar su capacidad de ser libre. El hombre, al ser también un ser de relaciones, es un ser de temporalidad. Y esto es muy interesante porque dice que cuando el hombre discierne, ¿qué significa discierne? Cuando el hombre es capaz de considerar todo, cuando es capaz de pensar, cuando es capaz de
de analizar todo, pues comienza la percepción de vivir. ¿Se acuerdan que al principio les decía que no es lo mismo vivir que existir? Vivir, les decía que es que todos vivimos, no tanto las plantas, los animales y las personas. Pero el existir implica este conocimiento, este discernir. Significa que yo soy capaz de darme cuenta de mi existencia y de la existencia de los demás. Que no solo estoy en el mundo, sino que estoy con el mundo, estoy en esta existencia y por tanto puedo establecer relaciones. Estas relaciones que nosotros establecemos con el mundo o con los hombres, que les decía, pues se encuentra o nos encontramos a sí mismos en el ámbito temporal, en el ámbito espacio. Es decir, que nosotros nos relacionamos en el tiempo y en el espacio. Sí, pero somos capaces de relacionarnos también en trascendencia. ¿Cuál es la relación por excelencia, si se puede decir, que muestra la trascendencia? La relación con nuestro Creador. La relación con nuestros seres que ya han fallecido. Por ejemplo, con nuestros abuelitos, si todavía los tienen vivos, bueno, genial. Pero los que ya no los tenemos vivos, nuestra relación con ellos es esta relación también de trascendencia. ¿Por qué? Porque también implica en el ámbito corporal y en el ámbito que también espiritual. Aunque nosotros nos desarrollamos en el tiempo y en el espacio, somos capaces de relacionarnos en trascendencia, fuera del tiempo, fuera de nuestro espacio. Y gracias a que nosotros somos capaces de relacionarnos, de trascender, es que nosotros en el fondo estamos humanizando el tiempo. ¿Qué significa que estamos humanizando el tiempo? Que damos un sentido a nuestra vida. Que damos un sentido a nuestra forma de existir. Que damos sentido a nuestra forma de vivir, de experimentar nuestra existencia. Cuando nosotros humanizamos los tiempos, estos ya no son solo un discurrir, es decir, que no es que pase el tiempo. Y esto es algo interesante porque ¿cuántos de nosotros hemos conocido o hemos experimentado también nosotros la soledad? Hay muchos jóvenes que se sienten solos, que no le encuentran sentido a su forma de vivir. Y simplemente pasa el tiempo. Dicen, yo no le encuentro sentido a mi vida. No sé si ustedes se han topado con estas personas o ustedes mismos han experimentado esto, de que no le encuentran sentido a la vida. En el fondo todavía no humanizan el tiempo, porque esto es una capacidad que tenemos nosotros como personas de humanizar el tiempo, porque no es simplemente un discurrir. Es como los animalitos, viven por vivir, no se dan cuenta si es qué día, que es presente, que es futuro, que es pasado, sino que simplemente ellos con que haya comidita, basta, ¿no es cierto? Y no tenemos que reducir nuestra existencia a eso. Tenemos que darle sentido a nuestra vida. Tenemos que darle un valor. El hombre es capaz, por tanto, en esta libertad de ser creador y ser libre. El hombre cuando humaniza el tiempo, cuando es capaz de trascendencia, cuando es capaz de relación, cuando es capaz, también es creador. Y esto nace de su relación también con Dios mismo. Se dan cuenta que ahorita todo estamos hablando, pero todo
va a lo mismo, a la relación con Dios, con lo humano y con la naturaleza. También somos creadores. ¿Y qué es lo que creamos nosotros? La cultura. Nosotros creamos la cultura. Y cuando creamos cultura, también creamos historia. Cuando creamos cultura y cuando creamos historia, nos damos cuenta de que esto solamente se da por la capacidad de relacionarnos. Nosotros creamos cultura porque nos relacionamos. ¿Por qué están puestos hoy la ropa que están puestos? ¿Qué es lo que les hace parecer que sea bonito? ¿Han visto esos pantalones, hace en la década de los 80, ¿no ve lo que salen esas fotos que a veces nosotros decimos, ¿cómo eran capaces de vestirse así? Era porque se relacionaban y había alguien que decía, eso está bonito. Y yo también me quiero vestir así. Y yo también me quiero vestir así. Yo también me quiero vestir. La capacidad de relacionarnos es lo que hace crear cultura. Y tal vez si esas personas estuvieran ahí y luego nos vieran a nosotros así vestidos, ¿y esos cómo son capaces de vestirse así? ¿Se dan cuenta? Nuestra capacidad de relacionarnos, nuestra capacidad de ser abiertos, es lo que hace que nosotros seamos capaces también de crear cultura, de humanizar la historia. Y ahora nosotros en nuestros grupos juveniles tenemos que crear eso, crear cultura, cultura de un verdadero ser cristiano. ¿Y cómo se crea eso? Con la relación. La única manera es con la relación, con nuestra capacidad de ser libres, de hacer libres a los demás. Que nuevamente seamos capaces de ser como los primeros cristianos. Ahora, imagínense, ¿no? ¿Cómo ellos lograron eso? De que los identifiquen por la capacidad de amarse que ellos se tenían. Crearon una cultura, ellos, la cultura del amor verdadero que se dejaron cautivar por Jesús. No era simplemente uno, no eran 10. Ya eran bastantes. Era una comunidad entera. Que cuando pasaban, ese es un cristiano, decía. Por la manera de comportarse, de amar. ¿Y cómo él aprendió eso? Porque se relacionó con otra persona que también amaba. Porque se relacionó con una persona que también experimentó una relación de liberación, una relación que hacía de él una persona libre, una persona con capacidad de amar. Esa es la cultura que debemos crear hoy, la cultura del amor, y dejar a un lado la cultura del descarte. El hombre es un ser de relaciones, y estas son plurales y críticas. ¿Qué significa que son, o por qué son plurales? Porque, como les decía hace un momento, percibimos que existimos nosotros, que existo yo, pero también que existe el otro. Solamente cuando me relaciono soy capaz de abrir mi pensamiento. Nos damos cuenta que ya no hay solamente mi experiencia, sino que hay otras experiencias más. Que ya no es solamente mi forma de ver las cosas, sino que hay otro que ve las cosas distinto. Y tal vez eso nos enriquece, eso nos hace plurales, eso nos hace capacidad de aceptar, nos da la capacidad de respetar al otro. Por eso somos plurales y críticos. ¿Por qué? Porque cuando alguien comparte su forma de ver las cosas, también yo pienso, me doy cuenta de que tal vez él tiene razón o tal vez él no tiene razón.
Entonces, nuestras relaciones son plurales y críticas. Plurales porque hay bastantes, y eso me enriquece. Y críticas porque de la misma manera discierno, pienso, critico, no critico de la crítica de que tanto hablamos, no de que ve, sino en el sentido de crítica de pensar. Y es así como verdaderamente nos integramos. Estas relaciones plurales y críticas hacen que nosotros nos integremos como personas, nos vayamos consolidando. Ustedes, lo que son ahora, no son lo mismo que fueron hace 5 años. Su forma de pensar que hoy tienen no es la misma forma de pensar que tuvieron hace 5 años o hace un mes. ¿Por qué? Porque cada vez vamos descubriendo más cosas, nos vamos integrando, nos damos cuenta o captamos que cada día nos damos o tenemos conexiones con la realidad, tenemos conexiones con las demás personas que hacen que nuestra forma de pensar se vaya perfeccionando. Y es por eso que esto nos va integrando. Los valores que hoy tenemos es gracias a la relación que yo he tenido con los demás, la relación que yo tengo con mis padres, la relación que yo tengo con mis hermanos, la relación que yo tengo con mis amigos, la relación que yo fui creando, que fui experimentando. Eso es lo que nos va integrando. Eso es lo que nos va haciendo comprender nuestro contexto. Nos vamos integrando la verdad en nuestro ser. Y solamente cuando integramos todas estas experiencias, nos damos cuenta de la realidad. Pero aparte de que nos damos cuenta de la realidad, somos capaces de transformar. Aquí un pequeño paréntesis. Cuando nosotros tenemos un problema, tenemos 2 formas. La una, nos deprimimos y no hacemos absolutamente nada. Y la otra es que somos capaces de darle un sentido a ese problema. Somos capaces de transformar esa realidad. Tal vez, por ejemplo, digamos, ¿no? En su contexto, la primera prueba que dieron en el CENESID, no aprobaron. Unos se deprimieron, dijeron no hago nada, ahora ya no quiero nada, lloro, todo eso. Y luego se quedaron ahí. Pero en cambio otros transformaron esa realidad. Se dieron cuenta que no había que confiarse. ¿Y qué pasó? Se prepararon para la próxima vez. Si ven, nosotros nos damos cuenta de la realidad, pero somos capaces también de transformarla. Pero solamente cuando tenemos y experimentamos la relación verdadera con Dios, con las personas y con la naturaleza. ¿Quieres saber cómo se siente cuando es virgen? ¿Quieres saber cómo se siente cuando es virgen? Ilustranos, hermano. ¿Con los dedos así? ¿Con los dedos así? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Ya vamos con lo último, que es una pequeña recapitulación. ¿Cuál es la esencia del hombre? Dijimos que el hombre es un ser en relación. Esa sería la definición. Pero la esencia, ¿cuál sería? El hombre es un ser en libertad. El hombre es libertad. La esencia del hombre es que es libertad. Y esto es por la naturaleza de las relaciones que establece con la naturaleza, con el mundo y con el Creador. La libertad que el hombre tiene su propio origen y es en el Creador.
Es la relación con lo divino lo que nos hace libres. La relación de los hombres con los hombres, es decir, la relación entre personas, aunque constituyen relaciones libres, pero solamente pueden ser verdaderamente libres cuando tienen una raíz fija en Dios. No nos olvidemos, nuestra relación con los demás tiene que ser una relación de liberación, no de dominación. Yo me frustro o ustedes se frustran cuando yo quiero que los demás hagan algo. Y cuando no hacen algo, ¿qué es lo que pasa? Si tienen poder, ¿qué es lo que hacen? Le imponen. Y si no tienen poder, ¿qué es lo que pasa? Se frustran. Se ponen tristes, se ponen deprimidos, no saben qué hacer, ¿no es cierto? Es lo que pasa con las mamitas cuando los hijos son malcriados y cuando se les va de las manos, ¿qué es lo que hacen? Lloran, no saben qué hacer, todo eso. Eso pasa lo mismo con nosotros. Cuando los demás ya no nos hacen caso, cuando los demás no hacen lo que yo quiero, cuando los demás ya no se dejan dominar, es cuando yo me frustro. Y ahí no soy libre yo también. Si yo no soy libre, no puedo ser libre a los demás. Y si yo no experimento esta verdadera libertad, primero que no voy a poder yo ser feliz, ser verdaderamente humano, sino que me voy a percibir simplemente de una manera así, sin sentido, como les decía al principio. Entonces, nuestra libertad es fuente del Creador y nuestras relaciones con Él son libres. Y nuestras relaciones con los demás también tienen que ser libres y de liberación. No se olviden que la relación con Dios y con los hombres en libertad es un fin y es un proceso. Es un fin porque siempre nuestra relación tiene que ir encaminada hacia el fin. Pero en este fin que lo queremos encontrar, siempre hay un camino, hay un proceso. Entonces, es fin y proceso, la libertad. Listo. Hasta ahí es la primera parte. La siguiente clase vamos a acabar de ver esta pequeña encuentro sobre lo que es el hombre. No nos olvidemos que es importantísimo que nosotros sepamos qué es el hombre, quién es el hombre, qué es ser humano, qué es humanizar y qué no es, y qué es deshumanizar. Porque este es el proceso que tenemos que hacer con nuestros acompañados, ¿sí? Nosotros somos aquellos acompañantes que tenemos que hacer de los otros. Tenemos que formar relaciones libres que liberan y no que dominen. Listo, muy agradecido por su atención. Si tienen alguna pregunta, pues lo pueden hacer en este momento. Max, buenas noches. Buenas noches, Martín. Dentro del proceso de libertad que el joven está viviendo, ¿cómo en los grupos juveniles, pues hacer que se enamoren de Dios y de la comunidad para que tengan permanencia? Porque tú decías en algún momento que pues se desilusionan tanto que ni siquiera regresan por la banca, ¿no? Ni a calentarla ni a nada. Entonces, dentro de este proceso de libertad, ¿cómo el joven, pues dentro de esta madurez que se está llevando, los asesores, tengamos la capacidad de interactuar con ellos para poder enamorarlos de Dios y no una codependencia, ¿no? Porque al final de cuentas, si está quien me invitó, yo sigo, y si no, pues me voy. Entonces, ¿cómo dentro de este proceso de libertad, de este aspecto, de este día, poder lograr que el joven, pues finalmente se identifique, ¿no?
Justamente yo creo que esto se respondería con el ejemplo que les puse de esta carta. Justo ahorita se me fue el nombre. No recuerdo, en donde este escritor que ni siquiera era cristiano hace una carta como un reporte, ¿no? Al emperador, que dice quiénes eran estos cristianos. Es la cultura del encuentro, nuestra capacidad de hacer verdaderas relaciones. Como ellos, al principio, ellos no eran cristianos, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo llegaron a dar la vida por Cristo? ¿Cómo llegaron incluso aunque había persecuciones, aunque los quemaban como antorchas? ¿Cómo había todavía esa capacidad de adherirme a esta fe que me podía llevar incluso a la muerte? Pues con esta relacionalidad de una verdadera relación de liberación, de encuentro. Ellos aprendieron a ser cristianos relacionándose con el otro. ¿Por qué? Porque vieron verdad en lo que ellos vivían. Es decir, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que mostrar verdaderamente a Cristo. Es decir, que nosotros tenemos primero, ¿no? Tenemos que tener una verdadera relación con nuestro Creador, con Dios, para poder mostrar una verdadera relación con los demás. Es que es algo que simplemente se puede mostrar con nuestra propia vida. Nosotros podemos hacer que los otros se enamoren de algo si yo estoy enamorado de eso. Si no, no puede ser de otra manera. Yo no puedo decirles amen a Jesús amando a los hermanos si yo no amo a los hermanos. Yo no puedo decir que hagan esto si yo no lo hago. Es como, por ejemplo, si estamos limpiando nuestra aula donde tenemos los encuentros y luego yo digo, sí, vamos a limpiar todos. Y luego yo hago el que me llaman por teléfono y me salgo mientras los otros están ahí limpiando y yo me voy. ¿Qué significa? Que al final no me importa. Entonces, no estamos construyendo una verdadera relacionalidad, una verdadera relación. No estamos mostrando nada. Entonces, nuestro papel ahora ya es, primero, crear relaciones liberadoras, es decir, hacer que el otro sea consciente de su libertad. Y solamente si es consciente de su libertad, sabrá que libremente él puede amar a Dios, libremente él puede amar a los demás. Porque cuando nosotros estemos ahí, ellos van a hacer todo lo que yo diga. ¿Por qué? Porque los hemos encaminado para mí, los hemos encaminado conmigo. Pero si nosotros mostramos el verdadero objetivo que es Dios, ya el punto centro ya no soy yo, sino el punto centro es Cristo. Eso es lo que hacían los primeros cristianos. Mostraban al Dios verdadero que dio su vida por los demás y ellos con su vida mostraban eso. Ahora, hoy en día es muy difícil. Es muy difícil. Primero porque yo lo digo por mí, ¿no? A veces creo que nos hace falta tener esa experiencia de Cristo. Una verdadera experiencia de Cristo. Y ese es un gran reto, no tanto para la enseñanza para los demás, sino que un reto para mí. Porque si yo no tengo experiencia de Cristo, a la final, ¿qué es lo que estoy haciendo? Primero, estoy perdiendo tiempo yo y luego estoy perdiendo tiempo los demás. Muchas gracias, Max. A ti.
Listo, entonces. ¿Nadie tiene otra pregunta?